Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos, todas y todes, ¿cómo están? Somos la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, estamos en un encuentro de Zoom con queridas familias que se han integrado. Y ahora enseguida le vamos a hablar y les vamos a contar de qué se trata nuestra charla. Va a comenzar Lisandro a hablar. Y les comento que, bueno, va a ser una modalidad de disertantes que van a hablar 10 minutos cada uno. Ahora en un momentito lo vamos sumando a Lisandro. Hola, ¿qué tal, compañeros? Actualmente también estoy haciendo de técnico, así que primero que nada es importante decirles que vamos a estar compartiendo la pantalla con maravillosos intérpretes de lengua de señas que nos van a estar acompañando, así que les vamos a pedir a todos aquellos que estén en la sala de Zoom que mantengan apagadas sus cámaras, que solamente van a tener las cámaras encendidas, los intérpretes y las personas que estén exponiendo en el momento. Si no, voy a tener que estar yendo ida y venida apagando las cámaras. Así que nada más quería avisarles eso. Empezamos entonces con la introducción al Conversatorio Federal de Familias, Infancias y Adolescencias Trans. Bueno, yo soy Lisandro Cotone. Les damos la bienvenida a este Conversatorio Federal de Familias, Infancias y Adolescencias Trans, donde escucharemos sus testimonios, experiencias, estadísticas y trabajos desde la experiencia de los referentes y activistas, para conocer más aún sobre las problemáticas actuales que sufrimos las personas trans como grupos históricamente vulnerados, enfocándonos en la infancia y en la adolescencia, y en sus familias y en su entorno o en su entorno de crianza. Hola, bueno, yo soy Zulma Olmedo. Durante mucho tiempo las voces de las infancias y adolescencias trans fueron acalladas, siendo vistos no como plenos sujetos de derechos, sino como objetos de tutela. Al ser acalladas o reprimidas en la infancia o adolescencia, las personas de la diversidad sexual fueron forzadas a expresar su identidad recién en la autonomía de la adultez, aún enfrentando la discriminación social existente. Actualmente estamos en un momento bisagra. Mientras se obtuvieron leyes como la Ley de Protección Integral a Infancias y Adolescencias, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Educación Sexual Integral, la ley de Identidad de Género, que garantizan los derechos de las chiques, vemos que sus familias están abiertas a escuchar sus voces y con la determinación de acompañarles. Pero aún continúan muchas infancias y adolescencias trans con sus voces acalladas y sufren violencia institucional y social con sus familias o escuelas que no les acompañan, entre otras instituciones. Cuando las familias sí acompañan a las niñas y adolescentes trans y no binarias, vemos que también continúan siendo discriminadas por múltiples factores sociales y culturales. Y de eso va nuestra charla hoy. Queremos agradecer especialmente, como dijo Lisandro antes, a los intérpretes de lengua de señas Walter Montes y Florencia Copertino, y a Vanina, mamá de Fran, por convocarles. Bueno, vamos a presentar entonces a los disertantes, las queridas familias que se han sumado hoy. Entonces, bueno, es más que nada para profundizar en la temática, y entonces les vamos a presentar a las familias aliadas, infancias y adolescencias trans de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Salta y Buenos Aires. Referentes que compartirán sus experiencias, vivencias e información con la modalidad de exposición de 10 minutos cada uno, y por eso, bueno, desde ya agradecemos a todas las personas que han apagado sus cámaras y silenciado sus micrófonos para darle protagonismo a los intérpretes y a los disertantes. Bueno, la primera persona a quien convocamos es a la querida Ana Pérez de Clerc, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta. Bueno, hola Zulma, hola Liso, y a todas las personas que están participando. Muchas gracias también a los intérpretes.
Bueno, yo quería comentarles que nosotras como familias hemos atravesado situaciones de discriminación con nuestros hijos en mayor o menor escala, en la educación, en la salud, en la calle, en las propias familias. Y la discriminación es justamente vulnerar derechos adquiridos de ciertas personas que pertenecen a determinados grupos históricamente vulnerados. En esos grupos históricamente vulnerados, hoy por hoy tenemos una ley que es una ley antidiscriminatoria que es de 1988. Esa ley no contempla a nuestros hijos, no contempla a las personas de la diversidad sexual, y entonces por eso es tan importante y este espacio de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans está dentro del marco de la Federación Argentina LGBT, y la Federación es quien ha presentado en reiteradas oportunidades proyectos de ley para una nueva ley de discriminación, contra la discriminación. En esta nueva ley es importante mencionar que lo que se incluye justamente es a las niñas, a las distintas identidades de género, a la orientación sexual. Claro, la ley vigente es del 88, en ese momento no existía ni la ley de identidad de género, ni la ley de matrimonio igualitario. Hoy hemos ganado muchos derechos en Argentina y es importante que quienes vulneran esos derechos tengan su castigo, o bueno, que la ley en realidad defienda a estos grupos y que esté regulado. Entonces, ¿qué es lo importante de la nueva ley o del proyecto? Y por lo cual nosotras como familias queremos contarles un poco de qué se trata para también sumar a esta lucha a todas y a todos y a todes. Porque esta ley, por un lado, a mí me parece importante no solamente para las niñas trans o una adolescente gay, lesbiana, sino que es para todas las niñas, porque el derecho a expresarse, a tener una identidad, existe en todas las niñas, o a que no te determinen los roles de género, por ejemplo. Es para todas, no es solamente para las niñas trans, sino que es para todas las niñas. Entonces, incluir dentro de los grupos vulnerados a las niñeces, a los adultos mayores, a las mujeres, a la diversidad sexual es muy importante. Y en esto, la ley nueva o el proyecto, ¿no?, que todavía no está aprobado lamentablemente, habla de la vulneración vinculada a una relación asimétrica de poder. Y creo que Lizo va a hablar más adelante, o alguno del grupo, de lo que tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no?, y esa relación de poder, que muchas veces las niñas están adentro de una casa y les llega la muñeca, les llega la cocinita, y hay una desigualdad de poder ahí que no pueden defenderse. Entonces, bueno, se ha avanzado, ahora ahí está la figura del abogado del niño, bueno, que en realidad es el abogado del niño, todo masculino, pero bueno, ya se irá cambiando eso. Entonces, bueno, tener quien defienda a esas niñas, a esos niños. Acá yo soy de Salta, vivo en Salta, y por ejemplo, una experiencia que tuvimos con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres fue ir a una localidad del campo, y nos contaban que un niño había pedido para Navidad, estaban practicando escritura, estaban haciendo la carta a Papá Noel y había pedido un tutú, y la maestra dijo, no, un varón no puede pedir un tutú. Entonces, ahí se está vulnerando completamente el deseo de ese niño de ser quien quiera ser, sin ponerle rótulos, ¿no? De si es un niño trans, no es un niño trans, sino, nada, poder ser. Bueno, después otras cosas que se agregarían en el proyecto nuevo tienen que ver con que quien ejerce la discriminación es quien tiene que llevar la prueba. No se le pide a quien es discriminado que demuestre, a ver por qué te molestó que no te dejen poner el tutú en la carta de Papá Noel. No, sino que esa maestra que le dijo que no podía pedir un tutú porque era varón, bueno, ella es la que tiene que demostrar por qué dijo eso y en qué contexto, y si lo dijo o no lo dijo, lo va a tener que demostrar la maestra. Después, aunque la maestra piense que no es una conducta discriminatoria, no importa si la persona que discrimina es consciente o no de que está discriminando. Igual entra en el carácter de discriminadora, digamos.
Después también, cuando esto, digamos, por otra de las luchas que tenemos, el cupo laboral trans, cuando se hacen acciones de lo que se dice discriminación positiva, acciones positivas en realidad son, no son consideradas discriminatorias. Y eso, lamentablemente, acá en Salta, hace poco fuimos a hacer una presentación por el cupo laboral trans con el observatorio, y las mismas diputadas nos decían, ¿por qué no sería discriminatorio hacer un cupo para...? Y ellas mismas como diputadas tienen un cupo para poder estar sentadas ahí, porque si no antes la política la manejaban todos los varones. Entonces, darse cuenta que esas acciones son acciones positivas también es importante. Y después otra de las cuestiones del proyecto es la difusión en medios gráficos y audiovisuales, que obliga a municipio, provincia, nación a poder visibilizar cuáles son los actos de discriminación locales, y bueno, y alentar a que no se discrimine, a poder comunicar a la población, porque bueno, es como dice la ley, muchas personas no saben que están discriminando cuando les cuentan en jardín de infantes a las niñas cuentos de princesas, y están discriminando, están perpetuando en realidad una discriminación basada en roles de género. Entonces, bueno, puede no saberlo, pero entonces está la obligación del Estado también de difundir en la vía pública, mediante medios gráficos y audiovisuales, cuáles serían estas situaciones de discriminación. Bueno, para ir cerrando y darle la voz a los compañeros, finalmente la novedad y poder renovar una ley que viene del 88 tiene que ver con esto, con que se incluyen otros grupos vulnerables que antes no eran tenidos en cuenta. Se amplía la definición de qué es un acto discriminatorio, y también que sea gratuito para quien presenta una demanda de discriminación, que la gratuidad en los procedimientos ante la administración pública. Así que bueno, les pido que nos acompañen en esta lucha de lograr que se apruebe el proyecto que hoy está presentado de la ley contra la discriminación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, mi querida, muchísimas gracias, es muy importante todo lo que dijiste. Ahora vamos a continuar con Lisandro Cotone, bueno, que no sé si todos saben, es mi hija, y lo presento como secretario de la Secretaría de Infancia y de las Ciencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Va a ser con una modalidad de compartir la pantalla. Puede ser que se deje de ver en un momento el lengua de señas, no estamos viendo que se está viendo, ¿listo? Bueno, se va a dejar de ver, pero les pedimos que sigan interpretando, ya que después vamos a editarlo. Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, yo les voy a compartir ahora unas estadísticas que hemos preparado y que también estadísticas de otros espacios que me parecen fundamentales para empezar a hablar del tema de infancias y adolescencias trans. Así que, primero que nada, quiero compartir esta estadística que hicieron nuestros compañeros de ATA, que es la Asociación de Trans de Argentina, ¿no? Travestis y transexuales y transgéneros. Esta me parece fundamental, que es para empezar a darnos cuenta de que si bien estamos acostumbrados a ver personas trans adultas, el 76% de las personas trans se autopercibe y expresa su identidad de género antes de los 18 años. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué estamos tan acostumbrados a solamente ver personas adultas si acá podemos ver que la mayoría se expresa antes de los 18 años? ¿Qué pasa durante la adolescencia? Bueno, esta es una estadística de Red Lag Trans, que es de la Red Latinoamericana y del Caribe, que también está vinculada con la asociación de ATA, que hacen este tipo de estadísticas. Y ellos nos hicieron un trabajo muy interesante, en el que hablan de que lamentablemente en las personas trans que han registrado en sus estadísticas, hay un porcentaje de entre el 44 y el 70% de expulsión en las personas trans, en las feminidades trans en este caso, y que ronda entre los 13 y 17 años esta expulsión. Porque cuando una infancia y adolescencia trans, como vimos
se expresa a estas edades y está en entornos donde no recibe el acompañamiento adecuado, puede sufrir expulsión del hogar. ¿Y qué pasa cuando expulsamos del hogar a una persona trans, sobre todo en la infancia y la adolescencia? Que sufre una vulneración de sus derechos de forma escalonada, porque va perdiendo su derecho a tener casa, a ir a la escuela, a trabajar, o sea, porque al final, al perder la educación en edades tempranas, termina también perjudicando su salud, porque tiene que terminar cayendo en la explotación infantil, y en la adultez tiene menos posibilidades de trabajo, sumado a toda la violencia institucional y violencia social que conocemos actualmente. Nosotros desde la Secretaría hicimos este gráfico en el que nos dimos cuenta de que pasan este tipo de situaciones, ¿no? 129 familias que se acercaban a nuestro espacio. Tenemos un porcentaje del 46% que acompañan ambos tutores. Y cuando ponemos situación dividida, que es el 21%, nos referimos a que solamente uno de los tutores que figuran en el acta de nacimiento acompaña y que el otro no. Cuando ponemos en transición es porque son familias que se comunicaron recientemente con nosotros y todavía están haciendo un proceso de acompañamiento hacia la persona. Y el 20% de las personas ingresadas han sido adolescentes que no tienen el acompañamiento actual de ninguno de sus padres. Y un pequeño porcentaje aún no sabe que su hija es trans y se ha comunicado directamente con nosotros. Y esto también nos pone a preguntarnos, ¿qué pasa cuando hablamos del cambio registral? Porque acá lo que vemos es que, o sea, incluso si estamos hablando de una porción parcial solamente, porque solamente estamos hablando de quienes se acercan a la Secretaría, a nuestro espacio de acompañamiento, vemos que aún así hay una diferencia de 50-50 entre acompañamiento pleno y acompañamiento o falta a medias o falta de acompañamiento. Entonces, si una persona menor de 18 se quisiera hacer un cambio de DNI, por ejemplo, se encontraría que estamos viendo actualmente en este gráfico que casi que la mitad no podría acceder a ese derecho. Y lamentablemente estamos en una situación institucional donde muchas veces quien no tiene un cambio de DNI hecho, su identidad no es respetada. Entonces, se genera una compilación de violencia institucional para las infancias y adolescencias. Acá también queremos mostrar los ingresos que tuvimos de familiares, ¿no? De los vínculos familiares que tienen los adolescentes que se acercaron con nosotros. Y vimos que más que nada hubo un acercamiento de madres y de padres no vemos tanto. Si bien hay algunos padres que acompañan y no se acercaron a la Secretaría, la cantidad de padres que se acercaron de forma presencial también demuestra una desigualdad. Como que vemos que hay más madres dispuestas a acompañar a sus hijos que a padres. Y eso también genera una situación en la que cuando queremos hacer un acompañamiento, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, como puede ser el cambio de DNI, nos encontramos con una barrera, porque la ley dice que tienen que estar de acuerdo los dos padres, y de no ser así tienen que ir vía trámite judicial, lo cual es un proceso mucho más complejo y difícil, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que yo quería ir mostrando. Que primero que nada es esta cuestión de cómo cuando hablamos de personas trans y de sus violencias y de todas esas cuestiones que estamos sufriendo las personas trans, todo inicia en la infancia y la adolescencia, cuando somos expulsadas de nuestros hogares, e incluso hoy en día sigue habiendo una situación en la que no tenemos un acompañamiento pleno. Acá tenemos una estadística de RENAPER que va del 2012 al 2018. Y en este grafiquito vemos una línea roja y una línea azul oscura. Esas dos liñitas representan los cambios hechos de DNI en personas menores de 18 años, y el resto son personas mayores de 18. Esto quiere decir que estamos viendo que de vuelta, cuando tenemos que cumplir la mayoría de edad para poder vivir nuestra identidad y para poder hacer el cambio de DNI. Muchas veces también sucede que este acompañamiento se da recién cuando estamos en la adolescencia, porque también cuando muchas familias se acompañan durante la infancia es porque escuchan el primer llamado de los niños, que muchas veces suelen comunicarlo a edades tempranas, y en la adolescencia, cuando nos encontramos con los casos que ingresan, suelen estar en cuadros de depresión por consecuencia de la discriminación y de la no escucha a su identidad. Es decir, que vemos que hay mucho más escucha hacia las adolescencias, por lo menos en la gente que ha ingresado a esta secretaría, es decir, que ha buscado ayuda,
qué es lo que sucede con infancias o lo que sucede con personas trans ya mayores de edad. Y bueno, finalmente también quería mostrar esta estadística que hizo Pediatrics, que es un periódico oficial de la Academia Estadounidense de Pediatras, que habla justamente este índice de suicidios, que es o de atentar contra su propia integridad física, que sufren las adolescencias trans en comparación a las adolescencias cis. Y es de nuevo, cuando las infancias y adolescencias están en una situación donde ninguna institución acompaña, ya sea escolar o de salud, y la familia no recibe ningún tipo de intervención, la persona trans queda totalmente sola. Y finalmente los datos que tenemos de personas trans adultas son personas que sobrevivieron a la adolescencia, que sobrevivieron a la violencia durante la infancia y la adolescencia, y recién en la autonomía de la adultez pudieron ser ellas mismas bajo situaciones precarias. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿2 minutos? Así que, bueno, esto sería principalmente lo que quería ir hablando, que tenemos que también hacer que la ley integral trans no solamente cubra a las personas con un cupo laboral trans, también para un subsidio para vivienda, para una reparación histórica. Tenemos que contemplar las infancias y adolescencias, porque la expulsión del lugar sucede durante la adolescencia. Y si nosotros no le decimos al Estado que tiene que estar preparado para intervenir desde el Ministerio de Educación, desde los organismos que trabajan con infancias y adolescencias, que estén capacitados para trabajar intervenciones o denuncias, estamos en un grupo vulnerado, no solamente por su identidad de género, sino por su edad. Son personas totalmente vulnerables que necesitan que el Estado esté disponible para protegerlos. Por eso, ley integral trans ya, y que cubra a todas las personas de cualquier franja etaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisandro. Bueno, esta fue una introducción, la de Ana, la de Lisandro, y por suerte estamos viendo que las familias están acompañando. En nuestra familia, bueno, ya estamos acompañando hace varios años y vamos a presentar ahora a la presidenta de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza de Neuquén, que es docente también, Verónica Yaria, quien se ha sumado junto con su gente, y bueno, que son también muchas familias que están acompañando ya a las infancias y adolescencias trans, y va a presentar su trabajo. Verónica, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha un poco bajito, pero si podés acercarte el micrófono. A ver, si no vamos a sacar esto, porque por ahí... ¿Ahora? ¿Podemos escuchar mejor? Perfecto, perfecto. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Verónica Yaria, yo soy de Neuquén. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Infancia y Adolescencia, Zulma, Lisandro, con quien hemos estado en comunicación. Nosotras fuimos invitadas hace muy poquitito como asociación civil. Es una asociación civil Gaia Nueva Crianza, que alberga familias y amigos y amigues de infancias y adolescencias trans de Neuquén y de Río Negro. Como fusión con Gaia, que fue una asociación civil que viene trabajando hace muchos años con infancias y adolescencias en la provincia de Neuquén. Hace 2 años nos encontramos con Nueva Crianza, por eso nuestra asociación se denomina así, Gaia Nueva Crianza, y hace muy poquitito, en mayo, recibimos una invitación de la Federación para unirnos. Somos una organización parte de la Federación Argentina LGBT, y estamos muy felices, y de que se generen estos espacios. Agradecer a la Secretaría. Nos parece muy importante hoy encontrarnos familias y activistas de distintos lugares del país, y todos y todas pidiendo por lo mismo, ¿no? Estamos hablando de leyes. La verdad es que después de lo que cuenta Ana, de lo que trae Lisandro, las estadísticas, es realmente urgente trabajar sobre las infancias. En mi caso particular, soy mamá de 3 hijos. Camila tiene 21 años, Luciano tiene 18, Serena, que cumplió 12 años hace poquitito, es una niña transgénero, y esto es lo que nos lleva también como familia a empezar a juntarnos con otras familias, a configurar una asociación civil en donde se pueda
acompañar, visibilizar, informar de la temática, pero también garantizar derechos. Nosotros damos cuenta que niños, niñas, adolescentes son sujetos y sujetas de derechos en este país, que hay leyes maravillosas gestadas hace mucho tiempo que configuran ese piso legal y que lamentablemente, como dice la hermana Mónica, que es una monja que acompaña hace muchos años mujeres trans acá en la zona, y que es una gran referente, si fuéramos una humanidad mejor, no necesitaríamos leyes. Pero lamentablemente, en nuestro caso, como familias y amigas que acompañamos infancias, vemos que se reproducen estas violencias simbólicas y cotidianas todos los días con las infancias. El primer lugar de expulsión, lo comentaba recién Lisandro, es la familia. Hoy nosotros trabajamos fuertemente para que las familias puedan acompañar, puedan albergar y abrazar a sus infancias en el ser, en lo que sean, en lo que las infancias sientan que son, poder abrazarlas. En función de eso, también tenemos reuniones periódicas con las familias, pero lo que fuimos viendo es que nuestras infancias van a la escuela también, y que ese es otro espacio en donde se vulneran derechos. En primer lugar, poder hablar y tener que ir con la ley de identidad de género, que es una ley maravillosa, pero que hay que ponerla en ejercicio. Nosotros decimos, si no es palabra muerta, y la tenemos que encarnar nosotros, y llevarla y hacerla cumplir. Y hablando de otra ley que es maravillosa, que tiene este país también, es la ley ESI, que es una ley, nosotros, varios docentes dentro de la asociación civil, y las familias también viendo lo que viven sus hijos, hijas, hijes dentro de las escuelas, damos cuenta de una ley que la verdad es que es muy, muy importante, y es un derecho de todos los estudiantes y todas las estudiantes del país, pero que en realidad tiene una mirada binaria. Esa ley se gesta en 2006, mucho antes de las leyes como matrimonio igualitario, identidad de género, salud mental, y esa es una ley en la cual el binarismo, es decir, esta representación de un sistema que es cis, heteropatriarcal, normativamente binario, da cuenta que las personas pueden ser varón o pueden ser mujer, como las únicas opciones. Esto que se presenta social y culturalmente también se reproduce hacia dentro de las escuelas. Entonces nosotros tenemos escuelas en donde las infancias llegan y encuentran baños de varones y baños de niñas, en donde claramente tienen que, más allá de su autopercepción, dar cuenta de su corporalidad para poder ingresar a baños. Y hay filas de nenas y hay filas de varones, y también hay espacios en los patios donde el deporte o el juego fútbol está destinado a varones, y que es el sector más grande. Y hablamos también de las formas en que se saludan las escuelas, cuando hay una multiplicidad de diversidades de personas, y los docentes y las docentes saludan diciendo buenos días chicos, dando cuenta de que no hubiera niñas. Nos parece recontra importante poder trabajar la ESI en una actualización. Lanzamos una campaña que se llama así, hacia una ESI no binaria. Dentro de la ESI, el programa, en donde están todos los materiales, habla muchas veces de varones y mujeres, sin dar opciones a otras identidades, a otras diversidades, y con las distintas resoluciones que fueron haciéndose consejos federales, se fue actualizando. Pero hoy requiere claramente una actualización que dé cuenta de esta trascendencia de lo binario. Las láminas que muestra la ESI son unas láminas con corporalidad de varón, con determinados genitales, y con corporalidad de mujer, con determinados genitales, sin ninguna otra opción. ¿Dónde quedan las otras identidades y las otras corporalidades que hoy están dentro de las escuelas? Nuestros hijos, hijas e hijes transitan las escuelas, y si no están habilitados para ser, si no están nombrados, realmente no son, porque no tienen esa identidad de ser. Lo que no se nombra no existe, decimos, y nos hacemos cargo de esto, de pensar en esta propuesta de leyes, poder enmarcar y poder actualizar una ley que es de vanguardia y que es maravillosa, ampliando este paradigma de derechos humanos, de infancias como sujetos y sujetas de derecho, de las diversidades adentro de las escuelas, de las posibilidades maravillosas que tenemos, de todas las identidades de ser y estar y transitar en escuelas amables, amigables, amorosas y contenedoras.
Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, excelente, excelente. Y... No, ya tengo audio, sí, muchísimas gracias, Verónica. Es muy importante lo que dijiste. Quería destacar que, bueno, la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, que hace poquito se ha sumado a la Federación Argentina LGBT, bueno, nos hemos puesto de acuerdo también para armar, para coordinar este encuentro junto con todo nuestro equipo. Así que muchísimas gracias, Verónica, por estar y bueno, a que ahora somos más. Quiero presentar ahora a nuestro querido referente activista de la Secretaría de Infancia y Adolescencias Trans y sus familias, que es de Escobar, es Alex Llamazares. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hola a todos, yo soy Alex, tengo 17 años y soy un chico trans. Yo voy a hablar más del punto de vista de los adolescentes y de mi testimonio prácticamente. Bueno, yo empecé mi transición hace 3 años. Lo empecé a vivir como una especie de incomodidad, pero no como algo físico, que es algo que se suele decir mucho, ¿no? Como, estás encerrado en tu cuerpo. No, para nada. Nunca tuve incomodidades con mi cuerpo, eso es más algo de, por ahí, el trato y otras cosas, es algo como más interno lo que siempre sentí. A la primera persona que le pude contar que estaba como muy perdido y confundido con todo lo que sentía fue a mi primo, que fue como la persona más cercana que encontré en ese momento para hablarlo, y la siguiente fue a mi mamá, que le dije como, mami, quiero ir a un psicólogo, psicóloga, porque no sé qué me está pasando. Ahí llegué a una psicóloga que lo único que hizo fue empeorar las cosas que se suponía que tenía mucha información respecto a la identidad de género y otras cosas más, y diversidad sexual, etcétera. Y lo único que dijo fue que seguramente era algo momentáneo, que yo estaba confundido, que una cosa era querer ser algo y otra era hacerlo. Mi papá, que en ese momento estaba totalmente negado hacia mi identidad, la psicóloga esta fue y le dijo que esto era una etapa, que se quede tranquilo, que ya se me iba a pasar. Y así pasé por varios psicólogos hasta llegar a poder hablar con la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans, que fueron los únicos que pudieron asesorarnos en ese momento, y fue un espacio de contención increíble para poder empezar mi transición de una manera más adecuada y más correspondiente a lo que yo necesitaba en ese momento. Más que nada con mi padre, que en ese momento estaba totalmente negado, que bueno, con el tiempo ya fue aceptando todo mejor. Esto fue en el año 2017 y yo le pedí a mi mamá que empiece el año 2018 ya con mi nombre en la lista del colegio, aunque en ese momento yo no tenía el cambio registrado en el DNI. A lo que obtuve como respuesta a los directivos una total ignorancia, porque no tenían ni idea de qué era la ley de identidad de género ni las identidades trans, y fue un caos. Me dieron 80 millones de vueltas y terminé empezando ese año con mi dead name en la lista, con la preceptora nombrándome por un nombre que no correspondía, y todo esto parte de la falta de información. Ese mismo año tuvimos una salida educativa en la que yo tenía que llenar estos papeles para que mis padres autoricen la salida, qué sé yo, y la profesora que organizaba esta salida me terminó gritando, diciéndome que yo tenía que llenar esos papeles con los datos de mi DNI, porque si no, por mi culpa se iban a quedar 60 chicos sin viajar. Así que tuve que terminar mandando estos papeles junto con una carta que explicara que era un chico trans, una fotocopia de la identidad de género. Fue todo un caos, y a la semana vino un profesor y me dijo, vos sos Alex, ¿no? Y al decirle que sí, me dice, bueno, yo trabajo en inspección, o sea, en inspección de secundarias en el partido de Escobar, y por vos tuvimos que leer la ley de identidad de género. Hace 5 años que estaba sancionada la ley y ellos no tenían ni idea de lo que era la ley de identidad de género trabajando en inspección escolar de secundarios. Bueno, entonces los profesores pasaron muchas situaciones así, no tenían ni idea de mi identidad. Yo les decía que era un chico, que me trate con estos pronombres, y tuve un profesor en particular en el que estuvimos meses corrigiéndolo, diciéndole, tratame en masculino. Incluso compañeros con los que yo no me llevaba bien terminaron diciéndoles, che, tratalo como, como corresponde. Y a esto los directivos no se meten, están totalmente al margen, es como arreglate.
Y también esto corresponde mucho a la falta de ESI. Esto da lugar a muchísimas preguntas incómodas. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en el colegio y que un chico que no conozco se me acerque y me diga, mira, estuvimos hablando con mis compañeros y nos surgió una duda. Yo me quedé así como, ¿quién sos? Y me dice, vos, viste que vas al baño de hombres, ¿no? ¿Vos me has parado o sentado? Esto fue textual lo que me dijo. Y es una pregunta morbosa que totalmente no le importa a él y que es algo que no le preguntarías a una persona cisgénero. Entonces, es esto de crear un morbo alrededor de tu cuerpo, de tus actitudes, de todo. Da lugar a muchas cosas de este estilo. El hecho de que, por ejemplo, no hayan baños inclusivos, de que todo se separe de manera binaria, es algo que genera que nuestras identidades queden vulneradas totalmente. Y yo lo digo como un chico trans que mi identidad de todos modos queda medianamente dentro de lo binario, pero para una persona no binaria esto es todavía peor. Entonces es algo a lo que tiene que avalar esta ley y va a ser una herramienta gigante para poder vivir nuestras identidades de una manera mucho más libre. La ley integral, el hecho de que sea obligatorio que las instituciones se capaciten en este tipo de cosas, ayudaría a que nuestras identidades no sean tan vulnerables, de que tengamos más espacios de contención, de que tengamos una vida y una identidad más acorde a lo que merecemos, porque somos personas y merecemos respeto. Entonces, el hecho de que esta ley incluya estos tipo de cosas hace que nuestras identidades puedan llegar a ser muchísimo más válidas y muchísimo más acorde a lo que necesitamos. Las adolescencias trans son muy vulneradas, en especial en los espacios educativos y dentro de la familia, porque está desde el que es expulsado de su casa al decir que es trans y su familia no lo apoya, hasta el que recibe preguntas incómodas dentro del colegio. Entonces, todo esto ayudaría muchísimo que si en los colegios, desde chicas, estamos criadas de una manera en la que, criadas no, educadas en la diversidad y que nos enseñen que hay distintas identidades. Facilitaría muchísimo a nuestras vivencias y haría que no tengamos que pasar por estos momentos incómodos, momentos en los que te faltan el respeto y más que nada las identidades no binarias donde ni siquiera pueden generar un cambio del DNI, porque antes del cambio del DNI sos muchísimo más vulnerado que después inclusive. También otro punto importante de la ley integral es que sabiendo que vamos a tener un cupo laboral trans en un futuro, podemos tener este futuro que para las personas trans en la adolescencia es tan incierto, porque sabemos lo difícil que es llegar a la adultez siendo una persona trans, pueda empezar a ser más ideal, por así decirlo. Saber que va a haber un cupo laboral hace que nuestro futuro pueda llegar a ser mucho mejor. Y entonces es como un alivio, diría yo, que de llegar a conseguirse. Así que bueno, ya voy cerrando. Muchas gracias a todos y bueno, los dejo con la siguiente persona. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Fue muy valioso tu testimonio para nosotros. Muy lindo escucharte y muchas felicitaciones. Un abrazo para Nati también, que es una mamá referente de la Secretaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar ¿Estás ahí, Nati? Bueno, acá dice, la familia de Lara dice, Alex, muchas gracias por compartir tu experiencia. Después vamos a leer los comentarios que ponen las familias aquí en el Zoom. Ahora vamos a presentar a Néstor Aguayo, que es papá de Serena, y es referente de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza de Neuquén, docente también, y bueno, nos va a hablar
desde su lugar, desde su experiencia. Te dejamos entonces, Néstor. Hola, Néstor, ¿estás allí? Sí, estoy, pero no tengo... A ver, ahí, hola. Está, Hola, hola, buenas noches. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Zulma, Lisandro, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Soy Néstor, papá de Camila, Luciano y Serena, mismos chiques que nombró Verónica. Somos de Neuquén, soy parte de Nueva Crianza, y después de escuchar a Lisandro, escuchar a Alex, los datos que aporta Lisandro con respecto a la expulsión de las familias entre los 7 y los 13 años, fue una de las cosas que nos motivó a nosotros como familia cuando Serena pudo poner en palabras su autopercepción, y descubrimos que el amor puede mucho más, y sin entender mucho yo en lo personal qué es lo que pasaba, estaba seguro, y sigo seguro, que hay que acompañar. Hay que permitir ser a las personas. Luego fuimos descubriendo que esto sucedía, lo que decía Lisandro, niños y niñas eran expulsados de su familia por poder poner en palabras su autopercepción, lo que significaba un abandono total de la persona, absoluta. Suelta a la vida, una persona de 7, 8, 9 años, me resulta increíble, nos resulta increíble como familia, y no lo íbamos a permitir. Esta fue una de las cosas que nos motivó a acompañar, a reunirnos como familias en Nueva Crianza, y en llevar adelante talleres de sensibilización, participación, muchísimas en escuelas. Se acercaban cada vez más docentes pidiendo nuestra participación en jornadas institucionales como asociación, en las que dábamos talleres de sensibilización, contábamos qué podíamos hacer, qué podíamos hacer para acompañar a nuestras infancias, a nuestros niños, a nuestras niñas. Soy docente hace 24 años, igual que Verónica. Trabajamos desde siempre con salud sexual reproductiva, como se llamaba antes acá en nuestra provincia, según la ley provincial. Entonces vimos que había algo más que faltaba. Tenemos una gran ley, que es la ley ESI 26150, la ley de educación sexual integral es una ley que nos trae un paraguas jurídico para entender la vida. La ESI no es una teoría que hay que aplicar. La ESI es una forma de vida, la ESI es entender, nos da fundamentos para poder entender y defender nuestra postura en la vida, de entender a la diversidad, de aceptar la diversidad y respetarla. Tenemos que entender además que no es, la diversidad, sino las diversidades. Tenemos que hablar de las posibilidades de que las personas sean, sin importar su color de piel, su nacionalidad, su etnia, su religión, sino que tienen derecho y deben ser respetadas por ser. Entonces, lo que comentaba Verónica de la ley 26150 ESI, tiene lamentablemente para nuestras niñeces una forma binaria, así como es la sociedad, por supuesto, como encontramos en cualquier comercio cosas de varón y de mujer, y ese varón y esa mujer responden a un estereotipo determinado, prefijado, prejuicioso. Entonces nos pareció, como asociación, que se debía hacer una intervención en esta ley. ¿Cómo? Buscar un no binarismo, hacia una ley no binaria, hacia una ESI no binaria. ¿Qué significa esto? Poder encontrar formas, propuestas de vida pedagógicas, en el caso de la escuela, que no muestren un estereotipo de varón y de mujer, que permitan hablar, por ejemplo, de personas, que permitan la inclusión de todas las diversidades, como dije hace un ratito, de culturas, etnias, nacionalidades, orientaciones sexuales, y que
todas nuestras niñeces estén amparadas en esa forma de vida que debe llevar adelante la escuela. ¿Es posible? Es posible. ¿Es difícil? Es difícil. La ESI tiene 3 puertas de entradas teóricas, una de ellas, que a mi criterio es la más importante y a la de nuestra asociación, que es la de ponerse uno en situación de estudio y de estudio autorreferencial, para hacer una introspección y ver cómo estoy yo frente a esa situación. Como yo como docente y persona voy a poder proponer una forma de vida en respeto a la diversidad. Entonces, ¿es difícil? Sí. Posible también. ¿Cómo? Como decía Alex, pequeñas cosas a veces en la escuela hacen, que es el otro lugar, el segundo lugar donde descubrimos que nuestras niñeces son rechazadas, expulsadas, estereotipadas, etiquetadas. Habíamos dicho la familia primero, ahora le agregamos la escuela. Por ejemplo, evitar y buscar la forma institucionalmente de instaurar proyectos de gestión anuales, institucionales, en donde la palabra tome un valor importante, sea, por ejemplo, hablar de personas, no de varones y mujeres. Hablar de niñeces, hablar de infancias, donde las formas de formar varón-mujer sean cambiadas, donde las asambleas de nuestros niños y niñas sean una dinámica constante donde podamos escuchar a nuestras niñeces y ver qué es lo que les pasa, qué sienten. Donde la distribución de los patios para los juegos, habitualmente varón, mujer, el varón para la cancha de fútbol, que es el espacio más grande del patio, el espacio que tiene un uso por menos personas, porque son los que juegan al fútbol, pero utilizan el mayor espacio del patio de la escuela. Entonces, el uso del patio puede ser coordinado, diagramado de otra manera, en las que las propuestas tengan que ver con juegos cooperativos, solidarios, donde no siempre aparezca el deporte y la competencia en sí misma, sino juegos, el espacio preparado y pensado como un lugar de juegos en el que todas las niñeces puedan participar, sin distinción de una cuestión corporal, una cuestión de integración por el lenguaje. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí, se pueden hacer muchísimas en las escuelas. En primer lugar, respetar, como contaba Alex, lo que fue una falta de respeto en algún momento, una pregunta que no tenía nada que ver de ser, hay que evitarlo. Tenemos que tener, como docentes, una actitud abierta hacia la vida y hacia entender que nuestras niñeces merecen ser respetadas en toda su necesidad de ser, pero que además existen leyes que las amparan. Nuestras niñeces tienen leyes que les permiten ser sujetos de derecho, seres humanos con derechos. Entonces, además de respetarlas por ser personas, tenemos que respetarlas por los derechos que las enmarcan como leyes. Creo que no se me escapa nada por ahora, es lo que anoté. Muchas gracias por la invitación y vamos adelante por niñeces e infancias felices, completas y con derecho a ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias por tu testimonio, tu trabajo en Neuquén. Y ahora vamos a dar un minuto. Bueno, ya está, va a ser el cambio Walter. Ahí está Florencia. Bueno, ahora vamos a presentar a una familia querida de la Secretaría, Vanina Russo y Francisco Carrizo. Cada uno de ustedes tienen 10 minutos. A ver si podemos ver a Vanina, que son familias referentes de la Secretaría. Hola, Vanina. Hola. Hola, Fran. ¿Cómo están? Hola, hola. A ver, Vanina, ahí no, a ver no te si estamos lo podemos, viendo. para que lo arreglo, a ver si nos podemos ver.
Sí, sí. Ahí, Ahí está, ¿nos ahí te vemos? vemos. Perfecto, perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí los dejamos entonces con Vanina. Perdón, les pido Russo un y segundo Francisco. para ubicar el video de ellos. ¿Cómo no? Nos está buscando. Buenísimo. Ahí Ahí nos está, vio. perfecto. Bueno, muchas gracias. Les dejamos entonces a Vanina Russo y su hijo Francisco Carrizo. Bueno, primero va a empezar hablando un poquito Fran y después hablo un poquito yo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco. Esta es mi seña personal. Yo soy una persona sorda. Todas las personas sordas tenemos una seña personal que nos identifica. Me gustaría contarles sobre mi historia. Yo soy una persona trans y voy a contarles cómo me sentía. Cuando era chiquito me encantaba el fútbol, muchísimo. Mi hermano me prestaba su ropa de fútbol, yo se la agarraba, la usaba, todas sus cosas. Bueno, fue pasando el tiempo y bueno, yo continuaba de esa forma y empezaba a sentir cada vez más que sufría, no quería decirlo porque yo era muy chico, no entendía bien qué era lo que me estaba pasando, no podía confesarlo. Bueno, fue pasando el tiempo, más o menos a los 10, 11 años, me di cuenta y me acepté y se lo conté a mi familia. Así que bueno, me sentí libre desde ese momento y me respetaron ellos. Yo tenía el pelo muy largo y decidí cambiarme ese aspecto que tenía. Antes me llamaba Belén, me corté el pelo, ¿no? Y ese nombre Belén no me gustaba, así que bueno, pensé en cambiármelo y mi mamá me dijo, sí, obvio, a ver, ¿cómo te querés llamar? Bueno, empecé a pensar cuál era el nombre con el que me quería identificar y elegí Francisco. Fue difícil esa situación, ¿sí? De cambio de nombre porque tuve que avisar a los lugares en los que me manejaba, a los que iba. Pero yo iba y decía, soy un varón, y me decían, no. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy se me complicaba mucho, era difícil. Yo seguí luchando, seguí insistiendo, le decía a mi papá, y él me decía, no, no, no. Hasta que un día fui a un taller de personas trans y me ayudaron muchísimo. Ahí me empecé a sentir un poco mejor, le empecé a contar a mi papá y él pudo entender, de a poco fue pudiendo cambiar ese pensamiento que tenía. Bueno, me mudé acá a Buenos Aires y fui al registro civil y ya cambié mi documento y ahora me siento plenamente feliz, estoy muy agradecido, me siento muy bien. Bueno, continúo pasando el tiempo y bueno, yo planeo para siempre sentirme así y continuar con esta lucha. Bueno, ahora va a hablar mi mamá. Bueno, más o menos siguiendo lo que estaba contando Fran, de su experiencia personal, nosotros desde siempre lo bancamos, lo apoyamos, respetamos sus decisiones, lo acompañamos. Quería contar un poquito con respecto a lo que fue en la escuela. Somos, como yo digo, pocos de los suertudos o estamos agradecidos porque en la comunidad educativa, en la escuela que va Fran, la escuela para chicos y chicas hipoacúsicos, la escuela Mañasco, siempre desde el primer momento tuvieron la mejor aceptación, lo acompañaron, pudieron comunicarle al resto de la comunidad sorda de la escuela y todos lo respetaron, lo entendieron desde los directivos, maestros, maestras, compañeros. La verdad que nosotros somos y estamos siempre agradecidos a la comunidad educativa que le tocó a Fran. La verdad que no podemos decir nada malo
porque nunca pasó nada malo. Sí, lo que siempre decimos, ¿no? Que lo que nos gustaría y apoyar, obviamente, las leyes, y que las leyes también sean accesibles para toda la comunidad. Y justamente a la comunidad sorda, que llegue la información, que hay mucha, o sea, es muy difícil el acceso y la comunicación de las leyes, de que todos les pueda llegar a todos la información, es difícil en ese sentido. Fran tiene muchos amigos y amigas que, a pesar de que él tiene nada más que 14 años, tiene muchos amigos y amigos sordos que le van a él con sus inquietudes, con sus dudas, porque no llega la información, no tienen tanto acceso como las personas oyentes, por ejemplo. Así que, bueno, nada, nosotros siempre, yo le digo a Fran que lo primero que él le tiene que decir a todas esas personas que van con sus inquietudes a él, es que se animen a hablar con la familia, que busquen información desde la secretaría, o ver de qué modo pueda llegar la información a toda la comunidad en sí. Es muy importante, hace falta mucha información, tiene que llegar la información a todos los sectores de la sociedad. Así que nada, bueno, y queremos, ya que estamos, agradecer a Zulma, a Liso por habernos convocado. Queremos agradecer a los intérpretes que accedieron a sumarse. Y nada, bueno, un beso grande para todos. Bueno, muchas gracias, Vanina, Fran, hermoso escucharles. Y sobre todo, bueno, que para mí es un sueño hecho realidad, ver a Florencia y a Walter participar y poder comunicar a toda la comunidad que está viendo en este momento, la comunidad sorda, y para nosotros es un orgullo y queremos saludarles desde acá, sabiendo que nos están mirando. Y bueno, ya vemos si nuestras hijas oyentes han tenido dificultades, bueno, tenemos que allanar un camino más y llegar a todas, todos y todes. Entonces, bueno, las leyes sirven para esto, ¿cierto? Ahora voy a pasar la palabra agradeciendo desde ya a Vanina y a Francisco, a Daniela Maidana, mamá referente de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza de Río Negro. A ver, ya te vemos. Muchísimas gracias. Sí, acá estoy, Zulma. Gracias, Daniela. Hola. Quiero consultar Hola, una Zulma. cosita. Daniela, ¿vas a querer compartir pantalla? No. Ah, bueno. Lo leo, tengo todo para leer acá en la hojita. Bueno, muy buenas noches ya. La verdad que muy conmovida. Con esto les felicito. Primero que nada, agradecer este espacio a la Secretaría, a la Federación por generar esto, invitarnos a compartir el espacio y por tener los intérpretes y tenerlo a Alex y a Lisandro. La verdad que, nada, a mí me inspira mucho escucharles. Les cuento un poco quién soy yo. Y además tenía que agradecerle también a Esteban Paulón, que en este momento es administrador de nuestra página de Facebook, para poder llegar con el vivo a más personas, ¿no? Así que agradecerle también a Esteban, que está por ahí atrás. Sí, tal cual, Esteban, ahí te mandamos un abrazo a Esteban Paulón, que nos banca, y nos bancan todos, María Rayita, buenísimo, sí, a todo lo que están ahí atrás, que uno, bueno, esto es federal y realmente estamos muy lejos, y la tecnología es un tema, ¿no?, que hoy tenemos que resolver, y está bueno. Agradecerles muchísimo, contarles un poco quién soy yo. Mi nombre es Daniela Maidana, soy mamá de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza. Me trae acá, como dije, mi hijo hoy tiene 7 años. Yo me embarazo en 2012, muy cortito les cuento mi historia, cómo llegamos acá. En 2012 en una ecografía ven una vulva y me dicen que voy a tener una nena, elijo un nombre de nena, y a sus 4 años y medio, en una conversación, él me dice, mamá, yo soy nena porque vos me pusiste nombre de nena, y a lo que yo le contesto, con mi ignorancia de ese momento, que ella era nena por su biología,
porque cuando estaba en la panza me había dicho que tenía vulva y yo le puse nombre de nena y eso lo hacía nena. Bueno, en ese momento él me contesta, muy lógicamente, bueno, mamá, poneme un pito porque soy varón. Y ahí cambió mi vida abruptamente y bueno, los caminos me han llevado felizmente hasta aquí, porque la verdad que empezó fueron momentos de mucha angustia, unos meses, y en esa búsqueda me encuentro con otras familias, en particular en Nueva Crianza con Vero, o sea, en realidad soy fundadora allá de las primeras familias, nos juntábamos con Vero en su momento, en busca de el DNI ya, ¿no? Haciendo un resumen muy rápido, pasamos muchas circunstancias y muchas cosas, pero bueno, ya Juli me dice que él se sentía varón, es una persona, es un niño trans de los 5 años, que su nombre es Julián, que lo eligió él. Y en la búsqueda del DNI nos encontramos con Vero, y bueno, ahí surgen las primeras conversaciones de lo que hoy es Nueva Crianza, a partir de ver que las angustias que habíamos sufrido nosotras en ese momento, la familia, y lo que nos costaba comprender era desde la ignorancia, porque la verdad que nosotros el amor no nos falta, y la buena disposición no nos falta, y lo que teníamos era mucha ignorancia. Entonces dijimos, bueno, nos costó ponernos más o menos, desarmarnos nosotros, deconstruirnos, volvernos a armar, y dijimos, esto le debe estar pasando a mucha gente, primero para dentro de la familia, primer lugar de vulneración y de expulsión de las personas trans, después en educación, y también en salud, ¿no? O sea, la verdad que de a poco, a medida que uno va transitando este andar con nuestros hijos, te encontrás con distintas situaciones, y yo un poco en particular hoy les quería traer a esta situación de lo que es salud. Nosotras como familias, ya acá en la zona, yo soy de Río Negro, la familia Vero y Néstor son de Neuquén, y todas las familias de Nueva Crianza son del Valle de Río Negro, Neuquén, en la Patagonia. Les cuento a los que no conocen por acá. Son 2 provincias, pero Neuquén y Cipolletti, la ciudad donde vivimos, nos une un río, vamos a decir, no nos separa. Juli es neuquino, así que el trámite de aquel momento, las dos con Vero volvimos a gestar, porque nos llevó 9 meses el trámite del DNI en ese momento. El trámite de DNI, tanto de Cere como de Julián, con días de diferencia tuvimos los DNI. Contarles que, bueno, eso también cambió. Hoy, en menos de un mes, se está obteniendo un DNI en la provincia de Neuquén. Bueno, gracias también a políticas públicas, a protocolos y, bueno, y cosas que se han avanzado y se han hecho en conjunto con el Estado neuquino, ¿no? Como les contaba que el otro, veníamos hablando de educación, ya contó bastante Vero y Néstor, y aparte que ellos son docentes, yo les cuento que yo soy ingeniera de profesión, pero la ingeniería ya casi la tengo abandonada porque me ha apasionado esto de adentrarme en la diversidad, en los derechos, en hacer valer los derechos de nuestros hijos, y no solo de los nuestros, ¿no? No solo del mío, sino de todas, todos y todes. Y por ahí vamos. Y en este andar nos encontramos con otra situación muy, muy, muy agobiante, y que es la expulsión del sistema de salud. O sea, otro lugar donde vemos que estadísticamente también, o sea, el tercer lugar vamos a poner de expulsión, es la salud pública, la salud en general, las personas trans. Y en particular, ¿qué nos pasaba nos pasa a las familias de la asociación como experiencia cercana, ¿no? Nos empezamos a encontrar con que necesitábamos, empezamos a hacer como artilugios, a tener herramientas de arribar primero a los lugares, de llegar a los lugares y hacer como una micro capacitación, una mini capacitación a los espacios de salud, ver cómo respondían a esta información que les llevábamos nosotros respecto a la identidad de nuestros hijos. Y esto lo hacemos algunas, porque tenemos el coraje, las ganas, la situación, y nos dan las herramientas que tenemos para poder hacerlo. Pero nos encontramos que hay muchas realidades de otras familias que no encuentran estas herramientas, no saben cómo llegar. Nos dijimos, si nosotros hacemos todo este trabajo para llegar a una buena atención de salud, ¿qué pasará con las otras familias? Y bueno, justo en esta pandemia se nos prendió la lámpara a un montón de gente, y tenemos en la asociación no solo familias, sino también amigas, amigos y amigues. Y entre ellos hay 2 personas en particular que trabajan en salud, Alejandra Parra y Federico Fujimi, 2 amigues entrañables nuestros,
y nos traen como la inquietud de iniciar un relevamiento, ¿no? Lo que pensamos, teníamos como asociación, teníamos ya la inquietud de tener una red de personas y equipos de salud amigables, como llamamos nosotros, o sea, gente con la que ya no tengamos que ir en el momento de la consulta con un niño con fiebre a explicarle de qué se trata la identidad de nuestro hijo, qué pasó, cómo fue la transición, porque surgen un montón siempre pensando en que nos encontramos con alguien amigable, ¿no? Con alguien que tiene una buena predisposición, no con el odio, no nos hemos encontrado con el odio, pero sí por ahí con la ignorancia, y la verdad que esta ignorancia, lo que vemos es que también genera situaciones de falta de respeto, de vulneración de derechos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces dijimos, debe haber gente que ya está trabajando, que conoce gente, que está en el tema. Dijimos, vamos a tratar de ponernos en contacto. Y iniciamos un relevamiento, para ser precisos, el 22 de junio, ahora, hace un mes. Lanzamos un relevamiento con la idea de que gente que esté trabajando o que esté interesada en trabajar con infancias y adolescencias trans, se registraran y decirles, bueno, a ver, quiénes son, dónde están, a qué se dedican. Nosotros queremos escucharles, queremos conocerles, queremos contar con ustedes si necesitamos algo. Y nos sorprendimos gratamente porque ahora un mes ya hay más de 70 personas inscriptas. Hace una semana hicimos el primer encuentro, contarles eso. La idea fue que fueran gente de acá de la zona, ¿no? Regional, le llamamos un relevamiento regional. Nos sorprendimos porque también nos encontramos con gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Chubut. En particular acá de Neuquén tenemos 10 localidades: Neuquén, Rincón de los Sauces, Plotier, Ñorquinco, Centenario, Junín de los Andes, China Muerta, Piedra del Águila, Chosmalá, La Luminé, son todas localidades de acá de la provincia de Neuquén. Y hay Río Negro, Catriel, Cipolletti, Allen, El Bolsón, Pisque Menuco, Roca para algunos. Y bueno, hicimos un primer encuentro Zoom. La idea nuestra original era hacer esto, ¿no? Visibilizar una red que sabemos que existe, sabemos que hay gente que está trabajando con personas trans. No sabíamos tanto con infancia y adolescencia, también por eso lo hicimos. Y después nos dijimos, bueno, y ya que estamos todos, esta gente interesada, capaz que podemos interactuar. Y hicimos un Zoom, donde nos conocimos, nos presentamos, algunas personas, las que pudieron conectarse, y a partir de ahí salieron varias propuestas y concretamos como crear un grupo de WhatsApp como para agilizar la comunicación en casos concretos. Por ejemplo, caso común es una derivación, no sé si llamarlo derivación, pero personas que vivan en cierta ciudad, que se comuniquen con la asociación, por ejemplo, por decir, bueno, ¿conoces un pediatra o un psicólogo o una psicóloga? Esto también que traía Alex, ¿no? La verdad que yo les digo, la verdad, arranqué muy conmovida porque escucharles los relatos a uno le toca muy de cerca. Nosotros nos pasa como ver en cada adolescencia e infancia trans a nuestros hijos, ¿no? Eso nos pasa a todas y todos los de la asociación. Y escuchar este tipo de vulneración de derechos, la verdad que duele un poquito. Pero nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene buena predisposición y lo que le falta es información. Entonces la verdad que dijimos, vamos por esa, porque es verdad que la ley integral trans nos traería la garantía de estos derechos, ¿no? La ley integral trans es necesaria en este punto de la historia para nosotros dejar de tener que existir. Vamos a decir, la verdad que la asociación, lo que estamos mostrando que nosotros hacemos hoy acá es porque hay derechos vulnerados, si no, no estaríamos acá. Entonces, si esta ley lograra traer la garantía de estos derechos de la salud, por ejemplo, en el caso que estoy charlando yo, tendríamos que dejar de activar este tipo de redes. Pero bueno, hoy es necesario, viene a suplir eso. Nos encontramos con muchos psicólogos, psicólogas, psicólogos con la inquietud de conocer, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos como queriendo dar una respuesta, contarles que esta red armó un recursero, o sea, nosotros lo gestionamos por un tema de que fuimos los que gestamos el lugar, pero gestionamos una biblioteca, un recursero que está en la nube, que está el acceso a todas las personas que están en el grupo, y quedamos con una frecuencia de encuentros mensual, donde se plantear un tema en particular, porque también lo que vimos es que muchas de las personas que se acercaron vienen con las inquietudes, ¿no? Realmente están interesados en trabajar, en conocer, en no vulnerar derechos y no saben, y no conocen. Y la verdad que la herramienta hoy no está al alcance de cualquiera, aparentemente no. Nosotros todo lo que podemos hacer para visibilizar, para sensibilizar, lo gestionamos, lo gestamos, lo ejecutamos. Y bueno, en eso estamos con contarles que estamos haciendo eso con personas de la salud, muchos psicólogos, psicólogas y psicólogos.
y muy esperanzados de que esto llegue, de que esto se reproduzca, ¿no? La verdad que hasta que la ley se ejecute, salga la ley integral trans, se ponga en ejercicio y llegue realmente. Nosotros tenemos infancias hoy, acá en las calles, en las escuelas, en los consultorios, que necesitan ser atendidas y respetadas. Y bueno, toda persona que esté interesada en aprender, en acercarse, en colaborar, en garantizar derechos, en Nueva Crianza va a encontrar una mano, un oído y relatos, ¿no? Y muchos relatos, y esto que nos trae nuestra infancia. Nosotros siempre decimos que los grandes maestros que tenemos en esto son nuestros hijos. Ellos nos traen la verdad, ellos nos dicen lo que tenemos que seguir haciendo. Así que muchas gracias a todos, a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, muchas gracias por lo que nos comentaste. Bueno, por suerte estamos juntos y juntas en este trabajo de acompañamiento a las familias, infancias, adolescencias trans, y bueno, este es un primer paso que estamos dando para estar todos juntos, unirnos y hacer fuerza como familias de infancia y adolescencias trans desde la Federación Argentina LGBT. Bueno, les quiero ahora presentar a la querida Victoria Cardoso, Vicky y Nico. ¿Están allí? Estamos acá. Hola, hola Vicky, hola Nico. Bueno, ahí les dejamos la palabra. Bueno, hay un poco de rebote de sonido, pero bueno, quiero decir que son... Hola, me llamo Nicolás, soy su hijo. Bueno, tenemos un problema de señal, Vicky. Victoria es referente de la Secretaría de Familias y es de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, buenísimo. Bueno, mi nombre es Victoria. Yo soy Nicolás. Llegamos a la Secretaría hace un tiempo ya. Primero que nada, como siempre, cada vez que tengo oportunidad, agradecerle sobre todo a Lisandro, ¿no? Que fue la primera persona con la que me contacté, que bueno, la verdad es que el trabajo que hacen y el trabajo que estamos haciendo ahora también como referentes, acompañando a nuestros hijos, que en realidad son ellos quieren... Hola, sí, Vicky, no te vemos ahora, parece que se perdió la señal. Victoria, ¿estás allí? Parece que se cortó, tenemos un problema. A ver, voy a revisar a ver si la veo en el grupo, parece que no. Bueno, Vicky, mientras se restablece la conexión con Victoria Cardoso y Nico, vamos a ver de darle la palabra, bueno, darle la palabra es una forma de decir, pero vamos a escuchar a Valeria Herrera, que está también acá ya presente, que es mamá de Coco, es referente también de la Secretaría, activista en Córdoba. A ver si la podemos ver a Valeria, hasta que Victoria restablezca. Parece que pudo volver, Victoria. Sí, igual vayamos con Valeria Herrera hasta que se mejore la conexión de Victoria y Nicolás. Sí, ahí está. Volvieron Victoria, pero vamos a continuar con Valeria. Ah, ahí está. Bueno, perdón, bueno, Vicky, un momentito y ahora seguimos con ustedes, que justo le habíamos dado a Valeria la participación. Bueno, hola, buenas noches a todas, todos y todes. Soy Valeria Herrera, soy de Villanueva, provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba. Soy mamá de 3 hijas, Camila, Constanza y Valentino. Estoy
sumergida en este bello mundo por mi hija, la del medio, Constanza, que hoy es una adolescente ya de 13 años. Voy a contar un poquito, resumiendo lo más que pueda la historia. Coco siempre se autopercibió y se vio niña, siempre fue una niña en casa, socialmente, lamentablemente, tenía que ser varón cuando no lo deseaba, y nosotros por ignorancia permitíamos que Coco, si estuviese en casa vestida de niña, como nos sentía, como era su ser verdadero, pero bueno, afuera en la calle era otro tema, en el colegio era distinto. A sus 4 años renegó de su genitalidad, a los 7 se llegó a denominar que era gay, porque a ella le gustaban los varones, y bueno, su mamá le decía que era varón, entonces dijo ser gay, y ya prácticamente a los 9 años empezó a hacer preguntas que nosotros como familia no supimos contestar, ni ya situaciones que no sabíamos manejar. Entonces tratamos de buscar una ayuda o algo que nos llevara a entender y a comprender qué es lo que estaba pasando con Constanza. Bueno, tuvimos mi hija más grande, tengo una hija de 23 años, en ese momento era más chica, me mandó un artículo sobre una niña trans, leí el artículo, leí la historia completa como si fuese la de mi hija, y empecé a entender qué es lo que estaba pasando con Constanza. Me pongo en contacto con una psicóloga, y bueno, hablar, porque una psicóloga, obviamente que no de aquí de la provincia, ni de Córdoba capital, sino de Buenos Aires, y esa psicóloga me dijo de que, bueno, que mi niña era una niña transgénero. Obviamente después de contarle toda su vida y contar un montón de cosas. Y que bueno, mi miedo y la pregunta fue, ¿qué hago con todo esto? Y la contestación de esta psicóloga fue que el 80% yo lo tenía resuelto en mi aceptación, el otro 20% era burocrático. Y realmente fue burocrático el otro 20%. Constanza, el día que la senté, le dije que decía ella si podía ser la nena que siempre quiso ser. Me preguntó si era cierto lo que yo le estaba diciendo, le decía que sí. Y era, me voy a poder vestir de nena, voy a poder cambiar mi nombre, voy a poder hacer todo lo que hace una nena, le dije que sí. Y bueno, la única contestación de ella fue bueno, y de ahí empezamos para adelante. Eso fue finales de abril, principios de mayo de 2017, con casi 10 años. Yo me encontraba sola aquí en la provincia de Córdoba, en mi ciudad. Villanueva es una ciudad muy conservadora, estamos pegados a otra ciudad que es la más conocida, que es Villa María, y son dos ciudades muy conservadoras. Mis miedos era el rechazo, la mirada y el dedo apuntador de la gente. Gracias a Dios, a la vida, al universo, lo que sea, nunca tuvo ese rechazo ni ese dedo apuntador de la gente. Constanza siempre vivió plena, y siempre lo rescato, vivió plena, vive plena y vive feliz. En el colegio sí, en la primaria hubo como cierto temor, yo llamo temor porque por desconocimiento de parte de los directivos del colegio, en no querer aceptar que Constanza fuese Constanza en el colegio sin figurar, sin tener su cambio de DNI, ¿no es cierto? Fue una lucha, fuimos acompañadas por personas que nos quisieron muchísimo y nos asesoraron, siempre personas de Buenos Aires en ese momento, hasta que conocimos a un referente hoy en Córdoba, ¿no es cierto?, en la provincia de Córdoba, que nos acompañó, que está en toda la temática de derechos humanos, de género y diversidad, y nos acompañó también en el cambio registral de Constancia, y bueno, hasta el día de hoy nos sigue acompañando en un grupo que se ha creado aquí en la provincia de Córdoba, de niñeces, adolescencias, juventudes trans y sus familias, donde nos acompañan, donde nos orientan, donde nos contienen y donde nos reunimos para poder lograr, ¿no es cierto?, distintas políticas públicas para nuestros niños. Es muy importante el tema de que de una vez por todas la ESI deje de ser binaria. Es muy importante porque nuestros hijos no se identifican en ninguno de las clases. Constanza en la primaria no tuvo nunca una clase de ESI, y en el secundario tuvo una pequeña fin de año donde hablaron el tema de diversidad, como ellas porque son sus profesoras, lo llaman, muy escuetamente, dijeron muy por encima, y refiriéndose a las personas transgénero como que se transformaban.
Constanza me vino con este comentario y me dijo, yo no soy un transforme, yo no soy un robot, yo no me transformo, yo soy Constanza. Y tratar de hablar en ese momento con la coordinadora de la escuela y con la profesora que había dado esa pequeña clase, que ellos lo tomaron como que fue muy por encima, que no quisieron profundizar, fue complicado porque dijeron de que ellas no tenían en su lenguaje incluida la palabra transicionar, no conocían ese verbo. Entonces es muy difícil la estadía de nuestros hijos en el colegio cuando no se contempla su derecho y no se contempla su ser realmente y su persona. Es muy difícil el tema salud también para nuestros hijos. En el momento que Constanza comenzó con su transición, tuvimos que viajar a Buenos Aires para que ella fuese atendida en el Hospital Fernández por 2 excelentes doctoras, y porque en ese momento en la provincia de Córdoba no había personas capacitadas, digamos, hablando de médicos, personas capacitadas en infancia y adolescencia trans. Hoy en día sí se están capacitando, tenemos la ventaja de que pediatras del Hospital Infantil de Córdoba se están capacitando en infancia y adolescencia, pero en ese momento no hay. Sigue siendo difícil, la salud sigue siendo muy difícil. Con el tema de la pandemia no podemos viajar a Buenos Aires por obvias razones. Tenemos que estar sí o sí acá, y si Constanza se enferma, tenemos que recurrir a cualquier pediatra, y es una lucha porque tenés que estar contándole la vida de tu hija, o que tu hija te esté codeando y te diga, mamá, contale que soy una persona trans, contale que soy una nena trans, antes que la revise. Entonces eso es como que cansa y agota. Entonces necesitamos sí o sí una ley integral para que nuestros hijos sean conocidos como personas y como sujetos de derecho como cualquier ser humano en este mundo. Estamos cansados a lo mejor de estar golpeando puertas. En esos viajes a Buenos Aires fue donde conocí a Zulma y Eliso, 2 excelentes personas, dos referentes maravillosos. Y bueno, quería contarles un poquito de esta historia y decir que bueno, que acá en lo que es provincia de Córdoba y Córdoba capital, se está trabajando, se trabaja lo más que se puede. Constanza no sufre ningún tipo de discriminación. Nosotras tenemos que agradecer, y como dijo una mamá recién, decir que somos las privilegiadas, de que no sufran nada, absolutamente nada en ningún ámbito. Pero hay otras familias que las pasan mal y la pasan muy mal, y yo lo veo y lo vivo con otras familias. Entonces nosotros queremos, nosotras como familia, queremos que nadie siga sufriendo y que nuestras infancias y nuestras adolescencias sean reconocidas en todos lados y dejen de ser invisibilizadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria, querida, gracias. Un abrazo grande a Coco, que sí nos conocimos hace varios años y nos volvimos a reconocer el año pasado. Por suerte nos pudimos ver antes que todo esto esté pasando acerca de la cuarentena que nos ha distanciado, pero bueno, está en estos medios que nos acercan muchísimo. Muchísimas gracias. Yo quería ahora retomar el contacto con Victoria Cardoso y Nico, que son referentes de la Secretaría de Infancia y Adolescencia Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT en La Matanza. Ahí les vemos. Hola. 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 ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Les escuchamos perfecto. Bueno, antes de que se vuelva a cortar, porque también hoy tuvimos un corte de luz, así que por las dudas voy a ser bastante breve, tratando de no repetir varias cosas que ya se abordaron, ¿no?, en esta conversación federal, por fin, de familias, niñeces y adolescencias. Yo soy mamá de Nicolás, él es un varón trans, tiene 13 años recién cumplidos, y bueno, ya había agradecido a Liso por todo el acompañamiento inicial, y a Zulma, a los profesionales de Casa Trans, y bueno, también agradecer a todos quienes lucharon por la verdad es que quienes nos antecedieron en esta lucha, por la ley de identidad de género, por el matrimonio igualitario, y también por la implementación de la ESI. No queremos solamente que la ESI deje de ser binaria, queremos que toda la educación deje de ser binaria. Para eso se necesita formación. Una vez que las leyes ya están reglamentadas, no puede quedar dentro de la voluntad
de quienes conforman o forman parte del Estado, que las leyes se apliquen o no. Esto en cuanto a lo educativo nos pasó a mi hijo y a mí, que en un principio hay como un criterio de que te harían un favor, ¿no es cierto?, aceptando, esas son las palabras iniciales a veces, ¿no?, de bueno, te vamos a aceptar, y mi respuesta inmediata fue, no necesitamos ni aceptación ni amor, porque aceptación y amor tenemos en casa, con la familia y con los amigos. Lo que necesitamos es que se respeten sus derechos. Los derechos, hay muchos que ya los tenemos adquiridos, y los que todavía no están reglamentados, vamos por ellos, incansablemente, ¿no? Entonces, parecería también que lo que pedimos las familias de las adolescencias y de las niñeces es que se instale un criterio, parecería que es solamente para nosotros, y no es solamente para nosotros. Somos familias y somos personas que luchamos en contra de las injusticias y a favor de los derechos para toda la sociedad, ¿no es cierto? El Estado, por más que las leyes existan y que hay muchos de nosotros que los tenemos claros y que peleamos y que tenemos la capacidad por ahí de reclamar, pero hay un montón de gente que no. Y dentro del Estado hay un montón de dispositivos que tienen desconocimiento, no hay formación. No solo en el sistema educativo, no solo en la salud, en los contextos de encierro no existe a veces el abordaje de diversidad y de género. Es una lucha que parecería estar en un estado inicial, y así en muchos dispositivos y en muchos sectores del Estado. Para eso estamos la Secretaría, para eso está Casa Trans, que nos abraza, y sobre todo buscar la formación. Respecto de las estadísticas de las que Lizo habló, parecería ser increíble que haya niñeces y adolescencias que son expulsadas de sus hogares. Y esto es así, y no solo es así. Yo veo cotidianamente que hay madres, padres que se alejan de las niñeces cuando llegan a la adolescencia porque no pueden acompañar. Quiero pensar que la falta de información lleva a la falta de sensibilidad. Quiero pensar que la falta de formación en los docentes lleva a la falta de sensibilidad, porque si no tendríamos que pensar en una lucha donde no solamente necesitemos la implementación de la ley integral trans, sino que necesitamos empezar a hablar de vuelta de humanidad, y a veces es necesario. Además de eso, también quiero decir que la ley integral trans es una ley que no solamente va a cambiar el destino de nuestros hijos, sino que realmente es una reparación histórica. La presencia de las personas trans en todos los ámbitos laborales, la ley del cupo laboral trans, a veces preguntan y nos miran y nos dicen, ¿es necesaria? Sí es necesaria. Sí es necesaria porque realmente hay una reparación histórica, porque hay toda una historia que invisibilizó y dejó como de costado los derechos laborales, los derechos de vivienda y los derechos a pertenecer a los derechos que ya tenemos. Parecería ser que necesitamos otra legislación, y no, necesitamos los derechos que tenemos adquiridos las personas heterosis, que se cumplan y que se implemente la ley integral de manera urgente, para que el cupo laboral trans sea una realidad. Quiero agradecer también a todas las personas adentro del Estado que se hacen cargo, y aunque no necesitan que la ley sea implementada, sino que hacen uso de su sensibilidad y reciben en todos los lugares de trabajo del Estado y donde es posible a las personas trans. Yo trabajo en un organismo de niñez, trabajo con una compañera, trabajo con una mujer trans, y me siento, se llama Gala, y la quiero saludar, y me siento realmente orgullosa de trabajar con una persona trans, y me gustaría que la sensibilidad de estas personas que tienen un abrazo bastante específico, yo creo que cambiarían, y es la manera de humanizar la gestión, y es una manera de humanizar todas las instituciones. La mirada del amor y la mirada
de las personas que eligen y luchan por ser, es una mirada totalmente amorosa, y es algo que quiero destacar. No tengo mucho más que agregar. Me toca hablar a mí porque saben todos que mi hijo es muy tímido, y la verdad es que por eso tomo la palabra y tengo la responsabilidad enorme de representarlo hasta que, en este trayecto nada más. Quiero decir que todas las personas que encontré en Casa Trans para mí han sido de referencia positiva, y me siento muy orgullosa de esta conversación federal. Las niñeces trans existen desde siempre. A veces escucho comentarios que dicen, cada vez hay más niñeces trans, y no. Las referentes que lucharon por todas esas leyes fueron niñeces alguna vez, fueron invisibilizadas, fueron escondidas por su familia, y por eso siento que la ley integral trans es una reparación histórica para que sean visibles. Y bueno, mucho más para agregar no tengo, más que agradecer y decirles que no veo la hora de poder volver a ese encuentro de todos los meses con ustedes, a divertirnos, y muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Victoria y Nico. Bueno, aunque no hayas hablado, está muy lindo que hayas estado presente, y sobre todo, bueno, qué lindo que hayas mencionado también, Vicky, a Casa Trans, que siempre nos cobija, nos ha recibido a nosotros como familia desde hace casi 4 años. El día que nos... Se fundó en el 2018. Sí, no, pero bueno, nosotros estamos ya hace casi 3 años y medio, ¿cierto? Y sobre todo, bueno, que nos recibieron los queridos el licenciado Pablo de Cruz, que también está acá en Zoom, está con nosotros, y nos recibió el compañero Nahuel Villarniño, y hoy contamos con un hermoso equipo. Así que bueno, gracias por mencionar Casa Trans, y un abrazo a Mariana, que siempre nos recibe, las chicas, les chiques, y los chicos, y a Marcela Romero. Bueno, ahora vamos a darle no quiero decir palabras, sino vamos a escuchar ahora a Graciela Pucheta, que es la mamá de Tiziana, activista por las infancias trans de Salta. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Te dejo la palabra. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Saludos para todas, todes, especialmente para Vale, si está todavía. Es una mamá muy luchadora y la tengo siempre muy presente. Bueno, hablar sobre mi hija, por ahí hay muchas cosas que se conocen. Obviamente la visibilización de Tiziana ha sido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de otros países. Hace poco estuvimos en un congreso en España, vía Zoom también, y bueno, esas experiencias la verdad que son inolvidables para mí y para ella. ¿Qué hablar? A ver, he estado escuchando un poco lo que estaban hablando anteriormente, y hay muchas cosas que obviamente concuerdo, y hay muchas cosas en que obviamente mi hija también las ha pasado: discriminación, alejamiento de la familia, lo vivimos y lo seguimos viviendo desgraciadamente. Quedamos de una familia muy grande, pasamos a ser solamente 3 integrantes. Yo, está el papá de Tiziana y yo. Es difícil. La otra vez, como le dije en una conferencia anterior, leí una frase que la había puesto una chica trans, y decía que la transición no la hacen las personas trans, sino la hace la familia. Yo creo que es muy cierto. Ella estaba muy segura de lo que era, y de lo que sentía, y de lo que quería hacer. A nosotros como papá nos tocó el transicionar
el duelo, como le dicen muchos, de perder un hijo y ganar una hija. Al principio, obviamente, hubo muchísima gente que estaba en contra, pero tuvimos las lucecitas que nos guiaron, como fue la primera, que fue Mari Robles, con la que la primera persona trans con la que yo charlé, que para mí fue toda una experiencia, porque yo antes, sí, veía a las chicas, veía a las chicas, a los chicos, la verdad que no, las veía en la calle y decía, wow, pero nunca había tenido una experiencia así de hablar directamente con una persona trans, y que esa persona trans me explique lo que realmente sentía mi hija, porque yo no tenía idea de nada, con el papá menos, el papá le costó obviamente un poco más, en una ciudad también muy machista, muy católica, muy religiosa, y eso nos costó un montón de cosas. Primero, ella sufrió la expulsión de la familia, pero no de su papá y de su mamá, sino sufrió la expulsión de sus hermanos, sus tíos, su abuela materna. Se quedó sin nada de eso, solamente con su mamá y con su papá. Y eso le costó mucho llanto, mucha pena, muchas horas de psicólogo. Pero ahora está bien, ahora lo asumió, que no es problema de ella, porque al principio ella se echaba la culpa de todo ese revuelo que se armó en la familia y esa grieta y ese vacío que tuvo de repente de tener un montón de hermanos, porque yo, aparte de Tiziana, tengo 5, y su papá tenía 4, o sea que éramos una familia ensamblada, que éramos un montón. Y le costó, la verdad, el desarraigo de su familia, de sus hermanos. Entonces, fue duro para ella y fue más duro para nosotros como papás, el verla llorar, el tratar de consolar, el tratar de explicar que no era culpa de ella y que lo que ella sentía no estaba mal. Yo siempre dije, yo estoy orgullosa de mi hija por todo lo que ella logró en su corta edad, pero con todo el valor que tiene para afrontar todas esas cosas, y ella me dio el valor a mí también para afrontar. Creo que mi vida se transformó, obviamente, se transformó en dejar de ver blancos y negros y ahora ver muchos colores, conocer a personas maravillosas como Mari Robles, como Pía Ceballos, que ella fue también su hada madrina, como le digo yo, que es la que ella estuvo en todo el proceso del documento de Tiziana. Ella nos acompañó en todo momento, y la verdad que fue una experiencia muy buena la del documento. Escuchaba a las chicas del sur que ellas tuvieron que tener un proceso más largo, y Tiziana lo tuvo en menos de 30 días. Las cosas acá, en ese sentido del documento de Tiziana, fue rápido, un trámite, la verdad que fue un trámite. Lo que le costó fueron en otras instituciones, como la escuela, la familia. En la escuela, bueno, ya he sabido que mi hija sufrió demasiada discriminación. En ese momento agradecí mucho a los medios, porque si no hubieran tomado la noticia de Tiziana como la tomaron y que se hizo viral, las cosas no hubieran cambiado acá. Está bien, tenemos la experiencia de ser la primera, ella en tan pequeña, en cambiar su DNI, en ratificar su partida, pero fue muy duro porque en la escuela no se la respetó en ningún momento, ni antes ni después de su documento. Por eso tuve que recurrir a la justicia y a los medios, y la verdad que
ha sido un camino con mucha luz, porque tengo a mi hija feliz, plena, ahora con 12 años, y la verdad que ella es feliz, y al verla feliz yo soy feliz. Otro punto que tocaban anteriormente era también de la salud. Tiziana tenía que empezar con su tratamiento de inhibidores mucho antes de lo que lo empezó. Acá tardó casi 1 año y medio en que llegara su tratamiento al hospital. Nosotros no contamos con una cobertura médica, sino solamente la del hospital público, y tuvimos que luchar 1 año y medio con la doctora Salvo para que llegara a su tratamiento de inhibidores, que ya lo comenzó. Está feliz, obviamente. Pero creo que las cosas acá han sido duras por el hecho de que ella ha sido la primera nena y ha sido tan visible su caso, que lo eligió ella, por supuesto, porque nosotros solamente acompañamos, y ella eligió visibilizar, ella eligió ayudar, como ella siempre me dijo desde un principio, ayudar a otros nenes y nenas que se sientan igual que yo, que no tengan miedo, y la verdad que ha sido gratificante ir a muchos lugares, a muchas provincias, y que se acerquen mamás y papás a decirnos que su hija, con la historia de Tiziana, se animó a decirles lo que sentía, y esos padres y esas madres, al ver nuestra compañía y nuestro apoyo a nuestra hija, lograron entender y que apoyan obviamente a sus hijas. Eso es muy gratificante. Si bien ha sido doloroso, pero a la vez hemos tenido muchos momentos felices. Hemos logrado ir a un montón de provincias y concientizar a un montón de gente, y la verdad que es muy lindo. Estábamos en plena mudanza, por eso es que estamos así medio como que viendo a mi hija que me pregunta cosas. Pero bueno, la verdad que agradezco a Zulma por la convocatoria. Obviamente es lindo escuchar a todas las experiencias y todo de los demás padres y madres. Y bueno, un saludo muy grande desde acá de Salta. La verdad que es lindo poder juntarse y poder ver gente tan linda y tan empoderada, y que esos niños tengan esos padres luchadores por los derechos de sus hijos, es mucho más gratificante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, y un abrazo grande a Tiziana, que bueno, nos encanta y nos emociona verla y ver... ¡Oh! Ahí salió Tiziana. Tiziana, ¿cómo estás? ¿Querés decir algo? ¿Querés saludar? Está comiendo. Ah, bueno, no hay problema. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Un abrazo a la familia. Y bueno, a nosotros nos emocionó, y cada palabra, cada familia, cada testimonio. Y nos gustaría ir cerrando este encuentro haciendo una reflexión, ¿no? Con respecto a las familias. Las familias estamos sufriendo violencia institucional y violencia social. Hemos avanzado muchísimo y tenemos que reconocer, y yo abrazaría en este momento a Claudia Pía Baudraco, y abrazo a todas las personas que han generado y que han promovido estos derechos. Puedo mencionar solamente algunas: María Rashid, Flavia Masencio, Marcela Romero, vos, Graciela, comentaste a Mari Robles, y cuántos compañeros y compañeras de la Federación Argentina LGBT,
y de otros espacios también, claro, porque esta lucha se dio en conjunto, y la Federación ha hecho un gran trabajo para que hoy nuestros hijos puedan disfrutar de estos derechos. Pero falta mucho todavía, porque estamos sufriendo todavía discriminación en obras sociales, en escuelas, prepagas, profesionales de salud, educación, registros civiles, en muchos ámbitos. Y el respeto, el escucha y el acompañamiento a las infancias y adolescencias trans son necesarias y urgentes. Es muy importante que escuchemos hoy las familias, y lo estamos haciendo, porque este encuentro es la demostración de que las familias estamos escuchando, y también estamos activando como aliados muchos, otras personas como parte del colectivo o la población LGBT. Como dijo Vicky, el amor ya está. En este momento hay muchas familias nuevas que nos están escuchando en el espacio, y están escuchando a quienes ya transitamos un camino. Y miremos más hacia atrás también a las personas que fueron expulsadas de sus hogares, que no fueron escuchadas, escuchados. Chicos trans, chicas trans, o no binarias. Pensemos en ellos, y eso es lo que nos motiva a nosotros a continuar nuestra lucha, a unirnos hoy en este encuentro, y esto no va a ser la primera vez, esta vez. No va a ser la primera vez en que nos encontremos las familias y hablemos de nosotros para nuestras infancias y adolescencias trans y no binarias. Entonces, lo que la ley propone es ley integral trans, ¿no? Inclusión educativa, una vez y no binaria, derecho a la salud integral, trabajo digno, creación de 24 centros especializados en identidad de género, subsidio mensual para las personas trans mayores de 40 años, porque es una muy necesaria reparación histórica, Vicky lo mencionó. Y solo me resta a mí agradecer a todas las familias que ya están acompañando, a todos los testimonios que hoy tuvimos, y contarles que este encuentro, que fue pensado con los compañeros de Gaia Nueva Crianza, está generado para todas las familias que recién empiezan a acompañar y los que aún tienen dudas. Vean a nuestros hijos que están felices, que son ellos mismos y que están construyendo su identidad y su futuro. Un futuro pleno de oportunidades. Quiero agradecer a nuestro equipo de la Secretaría de Infancia y Adolescencias Trans, licenciado Pablo de Cruz, que estaba acá en el Zoom con nosotros. No sé, Pablo, si estás. A la licenciada Mariana Ramón, que nos acompaña en el espacio, a la licenciada Mariana Sichelo Fernández, a nuestro querido Nahuel Vilariño, y a todas las personas que siempre reciben y recibimos en Casa Trans, que ahora extrañamos mucho, a todos los compañeros. Quiero agradecer entonces también a Esteban Paulón, especialmente a Walter Montes y Florencia Copertino, que hicieron posible que llegara nuestro encuentro a la comunidad sorda en Argentina, a María Rashid, a Flavia Macencia, a Marcela Romero, Esteban Paulón, todos los compañeros que hoy nos estarán mirando. Muchísimas gracias, vamos por más. Queremos promover esta ley integral trans ya, porque la necesitamos, y necesitamos la ley antidiscriminatoria. Muchísimas gracias a todos, y antes de cerrar, quiero agradecer la presencia también de Susana Rossi, de Crianzas Disidentes de La Plata. También agradecer la presencia de, acá hay un montón de mensajes también, las familias presentes, y sobre todo también la presencia de el periodista Matías Máximo, que está también presente, escuchándonos, y a todas las personas, y como les digo, los que nos han mirado por YouTube, por Facebook, y ya les decimos, ni un paso atrás, vamos por más. Viva la Federación Argentina LGBT.
Muchísimas gracias. Lisandro, ¿querés agregar algo? Bueno, muchísimas gracias a todas las familias por estar acá, muchísimas gracias a todas las personas que visibilizan esta lucha, porque es súper importante poder llegar a estos espacios. Cuando el Estado todavía no se hace responsable de las organizaciones, las asociaciones civiles, somos las que tenemos que avanzar y las que tenemos que luchar hasta que el Estado nos escuche, impulsando leyes, manifestándonos, ya sea de forma presencial en las calles como en estos ámbitos virtuales, que nos han permitido también reunirnos personas de distintas provincias que de forma presencial sería muy difícil conseguir esta unión. La verdad, poder estar con ustedes es un orgullo, me pone muy contento poder ver a tantas familias, tantos compañeros juntos y empezar a unirnos, que el activismo que hagamos por las infancias y adolescencias trans se una, porque es un grupo que es realmente vulnerado en la actualidad y que podamos unirnos organizaciones de distintos espacios para visibilizar esta temática, le da mucha fuerza a nuestra voz, a la voz de las niñas, y eso es fundamental. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y también por exponer. Bueno, quiero también saludar a Ornella Infante, Vanessa Cufré, que están en este momento en INADI, Vicky Donda, que nos está apoyando, la Defensoría LGBT y todos los compañeros, todas las personas que hacen posible que hoy podamos activar, porque nosotros no seríamos nada sin la Federación Argentina LGBT. Bueno, y los convocamos para seguir estos encuentros y visibilizarnos y pedir a los diputados, senadores, que escuchen las voces de la familia, que estamos diciendo que esto es muy necesario, muy urgente. Ley integral trans y ley nacional antidiscriminatoria. Muchísimas gracias a todos. Y no se vayan, que vamos a hacer una fotito grupal después del vivo. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias a mi familia también. Gracias. Les queremos.